¿Cómo están, apostadores? Les saluda Futbolito, tu canal de pronósticos de fútbol. Antes de comenzar con los pronósticos, mencionarte que en el video anterior dimos 10 jugadas y de las 10 jugadas acertamos 4, es decir, tuvimos un 40% de efectividad. No nos fue bien, bajamos el promedio, esperemos mejorar en este nuevo video. Y si eres nuevo al canal y te están gustando los videos, no te olvides dejar un like, suscribirte al canal y activar la campana. Si ya estás suscrito, solo déjame un like. Si tienes alguna consulta o sugerencia, déjanos tu comentario. Y si deseas realizar una apuesta, en la descripción del video dejamos un enlace e ingresas el código promocional 2627. Bien, y no te olvides compartir este video en tus redes sociales para que la comunidad siga creciendo. Bien, apostadores, vamos a comenzar con los pronósticos del 6 de junio. Empecemos con la Copa Argentina, el encuentro de Talleres versus Chacaritas. Veamos si hay bajas. No hay bajas, no vamos a las estadísticas. Y en las estadísticas, a Talleres de los últimos 5 encuentros tiene 4 victorias, un empate, así que Talleres viene bien. Aún no conoce la derrota, 4 victorias de 5 partidos es un buen promedio y como mínimo hace un gol. Y Chacarita de los últimos 5 encuentros tiene 2 victorias, 2 empates, una derrota. Se puede decir que Chacaritas también viene bien. Enfrentamientos entre ellos, una victoria para Talleres, un empate, un segundo empate, una victoria para Chacaritas y segunda victoria para Chacaritas, es decir que Chacarita es el favorito. Vamos a ver cómo le va a Talleres como local, y Talleres como local tiene 4 victorias, un empate, así que juega bien como local. Y Chacarita como visitante tiene 3 empates, una victoria, una derrota, es decir que Chacarita juega irregular como visitante. Las casas de apuestas le dan un 61% a que gana Talleres y un 11% a que gana Chacarita. El pronóstico para este encuentro es más 1.5 goles, es decir, como mínimo serán 2 goles, más 1.5 goles. Nos vamos a la siguiente liga y nos vamos a la Premier League de Egipto, el encuentro entre Parco versus el Pyramids o Pyramids, disculpe la pronunciación. Veamos si bajas, no hay bajas, vamos a las estadísticas. Y en las estadísticas, a Parco de los últimos 5 encuentros tiene 3 empates, 2 victorias, así que Parco viene bien, aún no conoce la derrota. El Pyramids de los últimos 5 encuentros tiene 5 victorias, así con puntaje perfecto, aún no conoce la derrota y como mínimo hace un gol. Enfrentamientos entre ellos, una victoria para el Pyramids, un empate, segunda victoria para el Pyramids, es decir que el Pyramids es el favorito. Veamos a ver cómo le va a Parco como local, y Parco como local tiene 4 victorias, un empate, así que Parcos juega bien como local. Y el Pyramids como visitante tiene 3 victorias, 2 derrotas, así que Pyramids juega bien como visitante. Nos vamos a la tabla de posiciones, y en la tabla de posiciones el Pyramids está en la posición 2 con 61 puntos y el Parco en la posición 6 con 41 puntos. Las casas de apuestas le dan un 23% a que gane el Parco y un 60% a que gane el Pyramids. El pronóstico para este encuentro es: gana la visita, gana el Pyramids. Nos vamos al siguiente encuentro y nos vamos al encuentro del Future FC versus el MP. Si hay bajas, no hay bajas, nos vamos a las estadísticas. Y en las estadísticas, al Future FC de los últimos 5 encuentros tiene 2 derrotas, 2 victorias, un empate, así que el Future FC juega irregular. Y el MP de los últimos 5 encuentros tiene 4 victorias, una derrota, así que el MP juega bien. 4 victorias de 5 partidos es un buen promedio. Enfrentamientos entre ellos, una victoria para el MP, una victoria para el Future, segunda victoria para el Future, tercera victoria para el Future y segunda victoria para el MP, así que el Future FC es el favorito. Vamos a ver cómo el Future FC como local, y el Future FC como local tiene 3 victorias, una derrota, un empate, así que como local juega bien. Y el MP como visitante tiene 3 derrotas, un empate, una victoria, así que el MP no juega nada bien como visitante. Vamos a la tabla de posiciones, y en la tabla de posiciones del Future FC está en la posición 3 con 54 puntos y el MP en la posición 9 con 39 puntos. Las casas de apuestas le dan un 50% a que gane el Future FC
y un 19% a que gana el Empty. El pronóstico para este encuentro es gana el local, gana el Future FC. Nos vamos a la siguiente liga y nos vamos a la copa más importante a nivel de clubes en Sudamérica, que es la Copa Libertadores. El encuentro entre el Atlético Paranaense versus Libertad. Veamos si hay bajas. No hay bajas, nos vamos a las estadísticas. Y en las estadísticas, el Atlético Paranaense de los últimos 5 encuentros tiene 4 derrotas, una victoria, así que el Atlético Paranaense no juega nada bien. 4 derrotas, 5 partidos, no es un buen promedio. Y Libertad de los últimos 5 encuentros tiene 4 victorias, una derrota, así que Libertad viene bien. 4 victorias, 5 partidos, sí es un buen promedio. Enfrentamientos entre ellos: una victoria para el Atlético Paranaense, un empate, segunda victoria para el Atlético Paranaense, tercera victoria para el Atlético Paranaense y una victoria para Libertad. Es decir que el Atlético Paranaense es el favorito. Veamos a ver cómo le va al Atlético Paranaense como local. El Atlético Paranaense como local tiene 4 victorias, una derrota, es decir que el Atlético Paranaense como local juega bien y como mínimo hace un gol. Y Libertad como visitante tiene 3 victorias, 2 derrotas, es decir que Libertad juega bien como visitante. Vamos a la tabla de posiciones, y en la tabla de posiciones Atlético Paranaense en su grupo está primero con 7 puntos y Libertad está tercero con 6 puntos. Las casas de apuestas le dan un 71% a que gana el Atlético Paranaense y un 14% a que gana Libertad. El pronóstico para este encuentro es más 2.5 goles, es decir que como mínimo se marcarán 3 goles, más 2.5 goles. Vamos al siguiente encuentro y nos vamos al encuentro de Alianza Lima versus el Atlético Mineiro. Veamos si hay bajas. No hay bajas, nos vamos a las estadísticas. Y en las estadísticas, Alianza Lima de los últimos 5 encuentros tiene 3 derrotas, 2 victorias, desde que Alianza Lima no juega nada. No juega nada bien, 3 derrotas de 5 partidos, no es un buen promedio, pero vemos que como mínimo hace un gol. Y el Atlético Mineiro de los últimos 5 encuentros tiene 3 victorias, un empate, una derrota, así que el Atlético Mineiro viene bien. 3 victorias de 5 partidos es un buen promedio. Enfrentamientos entre ellos, el único enfrentamiento lo ganó el Atlético Mineiro, así que el Atlético Mineiro es el favorito. Vamos a ver cómo le va a Alianza Lima como local. Y Alianza Lima como local tiene 4 victorias, una derrota, es decir que como local juega bien y como mínimo hace un gol. Y el Atlético Mineiro como visitante tiene 3 victorias, 2 derrotas, es decir que el Atlético Mineiro juega bien como visitante. Vamos a la tabla de posiciones, y en la tabla de posiciones el Atlético Mineiro está en la posición 2 con 6 puntos y Alianza Lima en la posición 4 con 4 puntos. Las casas de apuestas le dan un 30% a que gana Alianza Lima y un 48% a que gana el Atlético Mineiro. El pronóstico para este encuentro es gana la visita, gana el Atlético Mineiro. Nos vamos al siguiente encuentro y nos vamos al encuentro de Boca Juniors versus Colo Colo. Veamos si hay bajas. No hay bajas, nos vamos a las estadísticas. Y en las estadísticas, a Boca Juniors de los últimos 5 encuentros tiene 3 victorias, 2 derrotas, es decir que Boca viene bien, 3 victorias, 5 partidos es un buen promedio. Y Colo Colo de los últimos 5 encuentros tiene 2 derrotas, 2 empates, solo una victoria, así que Colo Colo no juega nada bien. Enfrentamientos entre ellos, una victoria para Boca, segunda victoria para Boca, tercera victoria para Boca, una victoria para Colo Colo y segunda victoria para Colo Colo, así que Boca Juniors es el favorito. Vamos a ver cómo le va a Boca como local, y Boca como local tiene 4 victorias, una derrota, así que Boca juega bien como local. Y Colo Colo como visitante tiene 4 empates, una victoria, así que Colo Colo juega bien como visitante. Vamos a la tabla de posiciones. En su grupo Boca Juniors está primero con 7 puntos y Colo Colo está tercero con 5 puntos. Las casas de apuestas le dan un 56% a que gana Boca Juniors y un 11% a que gana Colo Colo. El pronóstico para este encuentro es una apuesta doble, es decir que gana el local y como mínimo se marcarán 2 goles, una apuesta doble. Gana Boca
y como mínimo serán 2 goles local y 2 más. Nos vamos al siguiente torneo y luego al segundo torneo más importante a nivel de clubes en Sudamérica, que es la Copa Sudamericana. El encuentro entre el América Mineiro versus el Millonarios. Veamos si hay bajas. No hay bajas, no vamos a las estadísticas. Y en las estadísticas, el América Mineiro de los últimos 5 encuentros tiene 3 derrotas, 2 victorias. Es decir, que el América Mineiro no juega nada bien. 3 derrotas de 5 partidos no es un buen promedio. Y Millonarios de los últimos 5 encuentros tiene 4 victorias, un empate. Es decir, que Millonarios juega bien. 4 victorias en 5 partidos es un buen promedio y como mínimo hace un gol. Enfrentamientos entre ellos, un empate. Es decir, que aquí no hay un favorito. Están igualados. Veamos a ver cómo le va al América Mineiro como local. Y el América Mineiro como local tiene 3 victorias, 2 derrotas. Es decir, que como local el América Mineiro juega bien. Y Millonarios como visitante tiene 3 empates, 1 derrota, 1 victoria. Así que Millonarios juega irregular como visitante. Vamos a la tabla de posiciones. Y en la tabla de posiciones, en su grupo, Millonarios está primero con 10 puntos y el América Mineiro está tercero con 4 puntos. Las casas de apuestas le dan un 42% a que gana el América Mineiro y un 34% a que gana Millonarios. El pronóstico para este encuentro es más 1.5 goles, es decir que como mínimo se marcarán 2 goles, más 1.5 goles. Nos vamos al siguiente encuentro y nos vamos al encuentro de Tigre versus Puerto Cabello. Veamos si hay bajas. No hay bajas, nos vamos a las estadísticas y en las estadísticas a Tigre de los últimos 5 encuentros tiene 3 derrotas, 2 empates, es decir que Tigre no juega nada bien, aún no conoce la victoria y 3 derrotas en 5 partidos no es un buen promedio. Y Puerto Cabello de los últimos 5 encuentros tiene 2 victorias, 2 derrotas, 1 empate, así que Puerto Cabello juega irregular. Enfrentamientos entre ellos, el único enfrentamiento lo ganó Tigre, es decir que Tigre es el favorito. Vamos a ver cómo le va a Tigre como local, y Tigre como local tiene 3 empates, 1 victoria, 1 derrota, es decir que Tigre como local juega irregular. Y Puerto Cabello como visitante tiene 2 victorias, 2 derrotas, 1 empate, así que Puerto Cabello juega irregular como visitante. Vamos a ver cómo le va en su grupo. Y en su grupo Tigre está segundo con 7 puntos, y Puerto Cabello está cuarto con 0 puntos. Las casas de apuestas le dan un 64% a que gana Tigre y un 17% a que gana Puerto Cabello. El pronóstico para este encuentro es una apuesta doble, es decir que gane local y como mínimo serán 2 goles, una apuesta doble local y 2 más. Nos vamos al siguiente encuentro y nos vamos al encuentro del L de Quito versus el Botafogo. Si hay bajas. No hay bajas, no vamos a las estadísticas. Y en las estadísticas, al L de Quito de los últimos 5 encuentros tiene 3 victorias, 2 empates, es decir, el L de Quito viene bien, aún no conoce la derrota y 3 victorias, 5 partidos es un buen promedio y como mínimo hace un gol. Y Botafogo de los últimos 5 encuentros tiene 4 victorias, 1 derrota, es decir que Botafogo viene bien, 4 victorias, 5 partidos es un buen promedio. Enfrentamientos entre ellos, el único enfrentamiento que tuvieron empataron, es decir, aquí no hay un favorito. Veamos a ver cómo le va al L de Quito como local, y el L de Quito como local tiene 3 victorias, 1 empate, 1 derrota, es decir que el L de Quito juega bien como local. Y Botafogo como visitante tiene 3 derrotas, 2 victorias, es decir que Botafogo no juega nada bien como visitante. Vamos a la tabla de posiciones y en su grupo Botafogo está primero con 8 puntos y el de Quito está segundo con 8 puntos. Las casas de apuestas le dan un 52% a que gana el L de Quito y un 18% a que gana el Botafogo. El pronóstico para este encuentro es BetBuilder o Creapuestas. BetBuilder o Creapuestas, que es más 1.5 goles, que como mínimo se marcarán 2 goles, y más 7.5 corners, que como mínimo será 8 corners.
BetBuilder o que apuestas más 1.5 goles y más 7.5 corner. En apostadores, y una recomendación que siempre les damos es que si va a hacer una jugada combinada, como máximo combinen 3 eventos por ticket o 3 partidos por ticket. Y si eres nuevo al canal y te están gustando los videos, no te olvides dejar un like, suscríbete al canal y activar la campana. Si estás suscrito, solo déjame un like. Si tienes alguna consulta o sugerencia, déjanos tu comentario, y si deseas realizar una apuesta, en la descripción del video dejamos un enlace e ingresas el código promocional 2627. Y no te olvides compartir esto en tus redes sociales para que la comunidad siga creciendo. Bien, apostadores, nos vemos hasta el siguiente video.